Muy buenas tardes, amigos, amigas, docentes, familia. Como todas las tardes, aquí en Curiosidad Sociológica, hoy hablaremos sobre tres clásicos de la teoría sociológica. ¿Quiénes son? Marx, Weber, Durkheim. Fue considerado por sus sucesores como uno de los padres de la sociología, y su obra más conocida son claramente este filósofo odiaba y al mismo tiempo temía el desorden social, por el cual gran parte de su obra se enfoca en el estudio del orden social. Creía que los desórdenes sociales no constituían parte del mundo moderno y que se solucionarían mediante reformas sociales. Esto me da pie para mencionar que para este sociólogo la tarea especial de la sociología era el estudio de los hechos sociales. Pero, ¿qué son los hechos sociales? Los hechos se clasifican a su vez en materiales, en donde se van a distinguir los estructurales y los morfológicos, y en inmateriales, entre los que se distinguen moralidad, conciencia colectiva y corrientes sociales. Para poder demostrar esta concepción que tenía sobre los hechos sociales, plantea el estudio del suicidio. Como antes mencioné en una de sus obras, planteaba que si se podía vincular un comportamiento individual como el suicidio con causas sociales, es decir, con hechos sociales, mostraría la importancia de la sociología como disciplina. Cabe destacar que Durkheim es un funcionalista que define a la sociedad como un organismo con mecanismos que tienen como finalidad regular los posibles desequilibrios que puedan darse, y en donde cada parte cumple una función. Por lo tanto, al mismo le va a interesar el individuo en tanto parte de un todo, que se va a mantener unido por lo que él llama solidaridad, permitiendo que una sociedad se mantenga unida. Va a distinguir dos tipos de solidaridad, una mecánica y la otra orgánica. La solidaridad mecánica se caracteriza por la similitud de valores, creencias religiosas, sentimientos, que se producen por la semejanza de tareas, de las ocupaciones. Los miembros de esa sociedad son en ciertos sentidos intercambiables porque realizan actividades iguales, tienen costumbres y mentalidad similares, tienen funciones sociales semejantes, y esa similitud sería el elemento de su unidad. Son sociedades simples, cerradas, en la que todos participan de todo lo de los demás. Por otra parte, se encuentra la solidaridad orgánica, que se caracteriza por la interdependencia de los individuos, que se necesitan para llevar a cabo actividades diversas, es decir, cada individuo va a realizar una actividad diferente. Y son las sociedades modernas que son el resultado de la división del trabajo y por lo tanto la diferenciación funcional, es decir, en qué se especializa cada uno de los seres humanos.
Durkheim entendía la educación como un hecho social. No provoca un proceso de desarrollo natural, sino que la educación crea, produce a este sujeto. La práctica educativa tiende a humanizar a las personas. Además, mostraba que en cada momento histórico existe un sistema educativo que se impone a los individuos y frente al cual estos no se pueden resistir, de tal manera que la presión social en cada momento y en cada sociedad impone su propio modelo educativo al individuo, coartando así su libertad. Por lo tanto, la educación implica que existan dos generaciones de adultos y de jóvenes, donde esta generación de adultos actúan sobre los jóvenes. La educación, como se desarrolla en la sociedad orgánica, presenta un doble aspecto, siendo múltiple y única al mismo tiempo. Es múltiple porque existen diversos tipos de educación y única porque la diversidad de sistemas educativos se asientan sobre una base común, es decir, en toda sociedad se transmiten a todos los niños una serie de ideas, de prácticas. Seguimos con Weber, quien fue un sociólogo, economista, historiador alemán y se lo consideró el sociólogo más influyente del siglo XX. Pensemos entonces por qué se lo habrá considerado así. Porque su pensamiento no se reduce a la sociología, sino que la combina con otras disciplinas como el derecho, la historia, la economía, entre otras. La teoría de este sociólogo se denomina comprensiva o interpretativa, con importantes repercusiones y influencias en el campo del derecho, la filosofía, la historia. Por lo tanto, Weber va a centrar su atención en la acción individual y no tanto en la estructura como lo hizo Durkheim. Puso su mirada en el origen del medio social y en la posibilidad de modificarlo a través de la conducta del individuo. Por lo cual, la acción del sujeto al que llama agente no está predeterminada, sino que se va a desarrollar por decisión propia. La circunstancia, el contexto, son condiciones pero no causa, condicionan pero no te determinan. Es como decir que el contexto en el que vivís determina tu vida. ¿Por qué pone énfasis en esto? Para explicar y estudiar la sociedad, considerando la subjetividad y las decisiones de cada individuo. Además, considera que no hay una relación directa entre el mundo y el conocimiento, porque constantemente accedemos a ella a través de la realidad, siempre a través de un contexto sociocultural y el lenguaje. Los sujetos son los que tienen la libertad para llevar a cabo sus acciones y transformar su ambiente. No la sociedad como vimos en Durkheim, quien pone énfasis en la sociedad como un todo y el sujeto pasa a un segundo plano. Es decir, la sociedad tiene el poder sobre el sujeto. Para este sociólogo, los sujetos son históricos y cambian de acuerdo a cada cultura y al entorno. La sociedad es un compuesto de estructura compleja de interacciones entre los sujetos, siendo estas relaciones diarias que tenemos con otros, posibilitando un intercambio de ideas, de costumbres, de saberes, esto diario. Por lo tanto, va a centrar su atención en la acción individual y no en el entorno como lo hace Durkheim, que la sociedad
es un todo y el individuo pasaría a un segundo plano. Si bien Weber con su teoría no hace mucho hincapié en la educación, pero sí tenemos que saber que su sociología es una sociología del poder, una teoría de los aparatos de coacción psíquica, por lo cual existen ciertas asociaciones de dominación en nuestra sociedad, como son la familia, la escuela, la iglesia, que claramente tienen como función dominar mediante acciones que son invisibilizadas por parte del dominado. Continuando con esta idea, debemos comprender que el sistema educativo, el Estado, estas instituciones, pretenden ayudar a crecer a los jóvenes, pero a través de un estilo de vida, por lo cual existen tres tipos de dominación de legitimidad, que son de carácter racional, de carácter tradicional y de carácter carismático. Existen tres áreas de problemas que se pueden incluir dentro del ámbito educativo. La teoría de educación y la homología, que establece entre el aparato eclesiástico y los aparatos educativos, sobre todo la escuela. En este apartado hay un tipo particular de dominación que se llama hierocrática, siendo una asociación que aplica para garantizar su orden la cohesión psíquica. El sistema de enseñanza aparece cuando se dan algunas condiciones como la existencia de especialistas que tienen una tarea sometida a reglamentos, la proposición de saberes que va más allá de los saberes elementales de la familia. Los especialistas también tienen una formación uniforme, similar, y por último la capacidad carismática. Otro punto sería la problemática de las relaciones entre escuela y burocracia. Le va a preocupar la neutralidad que tienen los profesores en el ejercicio de la docencia y considera que la materia no es un escenario y que por lo tanto el maestro no es un profeta, sino un especialista que debe formar, instruir, informar y permitir que el estudiante elija. Por último, existe la teoría de los tipos de educación, en donde identifica y diferencia tres tipos de educación: educación carismática, humanista y por último, educación especializada o racional. Por último, Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista alemán, considerado el padre del socialismo científico, por lo cual el pensamiento denominado marxista surge en el siglo XIX como parte de las grandes transformaciones que estaban atravesando el mundo occidental. Transformaciones a nivel económico, social, político, por lo cual es importante su pensamiento para entender y comprender de alguna manera las consecuencias que generaron en la sociedad estos cambios y transformaciones. Su teoría es una teoría de la historia, porque analiza y reconstruye la historia, que la humanidad, a partir de lo que denominó modelos de reproducción, que serían las maneras en que el ser humano ha producido bienes necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, o
sea, para su subsistencia. Por lo tanto, la sociedad se forma a partir de la necesidad que tienen los seres humanos de relacionarse con otros, a partir, bueno, de la reproducción de bienes y servicios, como dije anteriormente, que van a ser necesarios para satisfacer estas necesidades básicas. En cuanto a la educación, Marx entendía que la función de la educación es conservadora del orden social existente, que se caracteriza por la explotación de la clase obrera o trabajadora por parte de los dueños de los medios de producción. Es decir, la educación reproduce el sistema capitalista y las clases dominantes necesitan de las clases bajas para ser quienes produzcan a bajo costo las mercancías. Marx está a favor de una educación integral que uniera instrucción y producción, trabajo intelectual y trabajo manual, pensamiento y acción, entre otras. Pretendía, por lo tanto, que los alumnos estén en contacto con el mundo real para que fueran capaces de vincular lo aprendido con la escuela, con el ámbito en el que más adelante establecerían su trabajo. Con todo lo que hemos abordado, damos por finalizado nuestro programa. Espero que les haya gustado y que les interese el tema que abordamos. Nos vemos.